Gracias por seguir junto a nosotros. Iniciamos el espacio de entrevista en Informa TVX. Tenemos un importante tema para discutir en los próximos minutos. Recientemente, específicamente el 10 de julio, la Sala de lo Constitucional publicó ya una sentencia relacionada a las desapariciones forzadas en el marco de lo que se ha denominado la Guinda de Mayo, Operación Limpieza, unos operativos militares realizados entre mayo y junio de 1982 en Chalatenango. En esa sentencia ha ordenado tanto a la Fiscalía como al Ministerio de la Defensa que contribuyan en la investigación y en el acceso a información a las víctimas para poder conocer sobre su paradero. De eso estaremos hablando en los próximos minutos con Ovidio Mauricio González, director de tutela legal, doctora María Julia Hernández. A nosotros nos interesa conocer su opinión respecto a este tema. Desde ya los invitamos a que participen @expresatvx y @canaltvx. Ahora sí, señor Mauricio González, bienvenido. Bueno, gracias por permitirnos exponer este tipo de temas, alguna cuestión que pueda explicar un poco más sobre la situación que hubo en nuestro país. En este espacio de opinión estamos comprometidos por seguir profundizando sobre estos temas de memoria histórica. Señor Mauricio, quiero que me comente algo antes de iniciar con el análisis de esa sentencia. Lo primero es que nos explique, muchas personas jóvenes están viendo este programa y queremos conocer qué pasó en esta operación limpieza o Guinda de Mayo. ¿Qué pasó durante estos meses de mayo y junio de 1982? Bueno, era en esa época, desde el 80, ¿verdad? El 82, casi 83, existieron muchas masacres de poblaciones civiles en nuestro país y perpetradas por el ejército. Una de ellas es la famosa Guinda de Mayo, ¿verdad? Que fue a finales del mes de mayo y iniciando el mes de junio. Lo que hacía el ejército era, con aquella estrategia de que quitarle el agua al pez, ¿verdad? Poder afectar a la guerrilla, ¿verdad? Que según ellos se suplía o obtenía recursos, ¿verdad? Desde la población, ¿verdad? Entonces al tratar de masacrar a la población, al tratar de perseguirla, sacarla de los lugares, pues estaba quitándole el agua al pez, ¿verdad? Entonces eso es lo que ocurrió. Hizo una operación que le denominó Operación Limpieza, ¿verdad? Y que fue publicada en los medios de comunicación, ¿verdad? Nacionales, ¿verdad? Fue publicada el éxito que tuvo la operación del ejército. Que la operación era masacres y desapariciones. Era sacar a la población del lugar, ¿verdad? Entonces masacrarla, capturar, y en ese contexto fue que desaparecieron muchas personas. En el caso que nos ocupa, que es el habeas corpus, ¿verdad? Que interpuso por búsqueda, es por 11 niños que fueron desaparecidos en esa Guinda de Mayo. Quiero detenerme en eso. Usted ya nos ha explicado un poco el contexto en que consistía esta operación limpieza en Chalatenango. Ahora yo le pregunto precisamente sobre eso, porque la sala lo que ha dicho es declarar favorable una solicitud de habeas corpus a favor de estas víctimas. En términos legales, ¿qué implica que se admita favorablemente un habeas corpus? Bueno, por búsqueda inició los procesos de desaparición, ¿verdad? Imagino que siguió los procesos de desaparición sin obtener ningún resultado. Ante esto, puso el habeas corpus, que significa el pedir que se exhiba el cuerpo de la persona, que se exhiba a la persona, ¿verdad? Decir cómo se encuentra, dónde está, ¿verdad? Que tiene afectaciones en su integridad física, por qué se le tiene capturada. Eso significa, ¿verdad? Y es al funcionario que supuestamente la tiene como detenida o desaparecida en este caso. O sea que le genera una obligación explícita a la Fiscalía para encontrar esos cuerpos y poder determinar en qué situación se encuentran. A la Fiscalía a la Fiscalía investigar el caso, pero también al Ministerio, ¿verdad? En este caso el habeas corpus va dirigido a denunciar al Ministro de Defensa, ¿verdad? Para que dé los datos precisos de la persona que se encuentra desaparecida o detenida. ¿Esto cómo lo hace? Bueno, él tiene que explicar, ¿verdad? Si se encuentra dentro de sus archivos, si se encuentra dentro de sus guarniciones militares esa persona, o estuvo en eso y a través de sus archivos, ¿verdad? El problema es que en estos habeas corpus vamos a encontrar
que el Ministerio de Defensa no ha querido dar ninguna información, ha dicho que no tiene los archivos, cuando se sabe de que existen archivos de todo tipo, ¿verdad? Tanto de la Fuerza Armada, en donde tiene obligación de llevar esos archivos, esos libros, ¿verdad? Donde va ingresando toda persona que ha detenido, que está, y eso también los cuerpos policiales, ¿verdad?, lo tienen que hacer. En aquella época los cuerpos de seguridad y la Fuerza Armada eran uno solo. Señor Mauricio, yo quiero que hagamos ahí una pausa. Es importante señalar cómo de alguna manera ha sido hermética la Fuerza Armada actualmente en proporcionar información sobre esto. Antes yo quiero que usted me explique algo, porque es importante destacar que en esta sentencia la Sala ha dicho algo de una manera muy clara. Ha dicho, todas las desapariciones forzadas de las personas antes señaladas, hablamos de las involucradas en la Guinda de Mayo, son responsabilidad de la Fuerza Armada. Es una sentencia muy clara y yo quiero saber qué valor tiene que la Sala, una institución del Estado, de la justicia salvadoreña, diga esto de una manera tan precisa. Existen elementos de juicio, ¿verdad? ¿Es un reconocimiento eso ya? No solamente es un reconocimiento, sino que lo ha dicho en base a alguna prueba que existe y que está diciendo que fueron llevados esos niños por elementos de la Fuerza Armada y alguna prueba de su recorrido hasta llegar a la Fuerza Armada existe, ¿verdad? Entonces me imagino que en base a eso, y además los informes que dio el juez ejecutor en su momento, ¿verdad?, porque hay un juez ejecutor que hace la investigación y que da un informe a la Sala, ¿verdad?, y que en su momento ha de haber dicho, mire, fui al Ministerio de Defensa a pedir los archivos, se me negaron los archivos, pero encontré esto y esto, ¿verdad? Muy bien. En la sentencia la Sala está hablando de esta manera muy clara sobre la responsabilidad de la FAES y también se determinan responsabilidades del Batallón de Infantería de Reacción Inmediata Atalacat, Ramón Belloso, apoyados por la 4ª Brigada de Infantería del Paraíso, Brigada de Artillería de San Juan Opica y Fuerza Aérea Salvadoreña. Yo quiero saber algo, ¿cómo interpreta usted desde el análisis de los derechos humanos el silencio del Ministerio de la Defensa sobre este tema y que haya resultado reservada mucha de esta información a las víctimas? Bueno, para mí están cometiendo, los actuales representantes del Ministerio de Defensa están incurriendo en un delito, ¿verdad? No están dando información, están encubriendo a los autores de esas desapariciones, ¿verdad? Están también promoviendo la impunidad de esas personas. Entonces, para mí, sí, el no dar información puede llegar a constituir un delito. ¿Es la protección de militares? Es la protección de militares y puede ser también paramilitares. Recordemos que en ese momento también existían las defensas civiles, los famosos patrullas, ¿verdad?, cantonales, ¿verdad? Entonces podrían también estar involucrados. Usted lo que dice entonces es que los actuales funcionarios, al menos el Ministerio de la Defensa y la Fuerza Armada, estarían siendo cómplices. Sí, claro, en este caso, claro, al ocultar información. Claro, es más, o sea, el delito de desaparición tiene una característica que no la tienen otros delitos, que es un delito permanente. Entonces el delito se está cometiendo en este momento. Señor Mauricio, vamos a dejarlo con ese análisis. Yo tengo que hacer una pausa y al regresar me gustaría que pudiéramos analizar qué podemos encontrar dentro de un operativo militar, porque eso es lo que se solicita a la Fuerza Armada, es eso. Y también hablar un poco de la Fiscalía, si estará en la capacidad de poder investigar y hacer justicia en este caso. Nosotros hacemos una pausa en esta entrevista, importante entrevista que estamos desarrollando en estos minutos. Ya regresamos. Continuamos con la entrevista de Informa TVX. Ovidio Mauricio González, director de tutela legal. Doctora María Julia Hernández se encuentra con nosotros. Analizamos la reciente sentencia judicial que está obligando a la Fiscalía como a la Fuerza Armada de manera particular para poder brindar información y también que se investigue sobre desapariciones forzadas en el marco de la Guinda de Mayo, recordando esos hechos de desaparición y masacres que ya nos comentaban entre los meses de mayo y junio de 1982 en Chalatenango. Nosotros tenemos más preguntas para hacerle, señor Mauricio, y es que hablábamos qué se puede encontrar en estos operativos militares y de qué manera el hecho de que se brinde esta información por parte de la Fuerza Armada contribuye a resarcir los daños que ya ha generado el Estado por la desaparición forzada de las víctimas. ¿Me explica? Pues al menos lo que en el aspecto de la justicia, ¿verdad?, es buscar la sanción a quienes cometieron este tipo de delitos, pero también hay un aspecto moral de reparación hacia la familia de estos menores, ¿verdad? Y es que saber su suerte, saber la verdad de lo que ocurrió con ellos, si aún están vivos,
porque, como le decía, que es un delito permanente, la gente anda buscándolos y anda buscando quererlos encontrar, ¿verdad? O sea, es un trauma que incluso en estudios de Naciones Unidas hablan de que se traslada incluso a terceras generaciones, ¿verdad? El hecho de la desaparición forzada es un delito de los más graves que existen. Yo le preguntaba qué podemos encontrar en un informe sobre operaciones militares. ¿Qué tipo de información? En las operaciones militares, quienes estaban al mando, ¿verdad? Quienes, me imagino que, y tal como lo dice la ley de la Fuerza Armada en su momento, ¿verdad? Y algunas disposiciones ahora, ¿verdad? De los archivos que tienen que llevar, ¿verdad? Deben de anotar a las personas que capturan, a dónde las llevan, ¿verdad? Todas las, así como se llevan los libros de novedades, ¿verdad? Todo eso lo tienen que ir anotando, el tipo de operativo que se hizo, quienes participaron en ese operativo, qué batallones, como lo decía usted, hablaban del batallón Atlcar, de artillería del Chalatenango también. Entonces todo eso, ¿verdad? Cuántos elementos participaron, la Fuerza Aérea que participó, ¿verdad? Que si se sabe es una masacre, la única que tiene helicópteros es la Fuerza Aérea, pues. Y entonces todo eso debe de estar detallado en los archivos, las fechas en que duró, ¿verdad? Y si encontramos información en otro tipo de archivos, por ejemplo en los archivos de los periódicos, de los medios de comunicación, encontramos que se menciona el operativo y que fue un éxito, como le decía yo. Por lo tanto, tendría que haber un respaldo dentro de la instalación de la Fuerza Armada. Exacto. Ahora, ¿no sería como apelar a la buena voluntad que la Fuerza Armada pueda brindar completa información sobre estos operativos militares, teniendo en cuenta un antecedente en el cual lo que ha primado ha sido el hermetismo y no brindar información a las víctimas, porque estaríamos hablando de reconocer y destapar delitos sobre esto? Sí, exacto, y no se puede, incluso en la resolución lo dice bien claro la Sala de lo Constitucional, que no pueden argumentar la amnistía ni la prescripción, ¿verdad?, en este caso. Es decir, que ya le advierte que no podría comenzar a justificar eso para no entregar. No puede argumentar eso para evitar entregar los archivos. O sea, tiene que entregar los archivos y sé que existen. El periódico El Faro, por ejemplo, hizo una publicación de los archivos, sacó una información de archivos de la Fuerza Armada. Entonces se sabe que existen. El problema es que no los quieren dar. Muy bien. Quiero preguntarle algo porque usted dice es posible que podamos conocer estos archivos, ya algunos medios lo han publicado. ¿Se establece a la Fuerza Armada un periodo determinado para que se entregue esta información? Entiendo que en el caso de la Fiscalía, sí, la sentencia le dice que cada 3 meses esté informando. ¿Qué pasa con la FAES? ¿Hay un periodo? Es que la Sala está diciendo que el Ministerio de Defensa no ha cumplido, ¿verdad? Pero la Sala no le corresponde investigar el delito. A la Sala solo le corresponde decir que se ha violentado el derecho humano, ¿verdad? La vida, en este caso, la integridad física. Pero no le da periodos para que entregue información. No le da periodo, pero es la Fiscalía quien debe de investigar el caso de la desaparición de estos niños, ¿verdad? Y debe investigarlo tal como se lo está orientando la Sala. Es decir, que la Sala le dice a la Fuerza Armada, usted le da acceso a la información. Quien solicita la información tendrá que ser la Fiscalía como ente investigador. Exacto, es el ente investigador. Entonces la Fiscalía va a estar siendo supervisada cada 3 meses, creo que le pone el periodo, cada 3 meses para ver cuáles son los avances que ha tenido en la investigación. Y dígame algo, ¿usted confía en que la Fiscalía actual podrá hacer un trabajo eficiente en la investigación de estos delitos? Realmente no, así personalmente no confío. Nosotros hemos llevado varios casos a la Fiscalía, ¿verdad? En el 2007, por ejemplo, llevamos 500 casos de desaparecidos. De eso le dimos copia a la Procuradora de la Defensa de los Derechos Humanos, en esa ocasión la doctora Beatriz de Carrillo, y hasta ese momento no tenemos información de esos casos, ¿verdad? Y así han habido otros casos que se han presentado a la Fiscalía y no se han investigado. En el 2007, un caso reciente de un estudiante universitario, Bonifacio, apellido Bonifacio, se puso la denuncia, ¿verdad? La Sala también resolvió un habeas corpus en ese caso, pero tampoco se ha obtenido información. A ver, es algo curioso, porque usted me está mencionando diversos casos que se han presentado en otros años y que no han tenido resultados fructíferos. No es de personas que están al frente de la Fiscalía, es que no se mueve la Fiscalía como tal. Es que la política de la Fiscalía es no investigar estos casos. ¿Por qué?
¿Qué le hace suponer a usted Me imagino, que hay una resistencia igual que en la Fuerza Armada? me imagino tendrá sus intereses políticos, tendrá algunas cuestiones, o sea, son deducciones que uno saca. Claro, es imposible poder Los determinarlo. titulares no hacen el papel que les corresponde. ¿Es una situación únicamente de una voluntad política por parte de las personas que están al frente de la Fiscalía poder avanzar en la investigación de esos delitos desde su análisis, señor Pienso Mauricio? de que sí, pienso de que sí, que es cuestión ya de decisión del titular, ¿verdad? ¿Se va a investigar esto o solo hago una pantomima, ¿verdad? Para decir que estoy investigando, ¿verdad? Lo que nos está ocurriendo en el Mozote, por ejemplo. Ahora, me llama la atención porque hablaríamos como de responsabilidades diferenciadas dentro del mismo Estado. Por un lado tenemos una sala de lo constitucional de una manera clara, está reconociendo, como le hemos dicho, la responsabilidad de la Fuerza Armada en estas desapariciones. Por otro lado, vemos una fiscalía que no investiga sobre estos crímenes ocurridos durante el conflicto armado, una Fuerza Armada que se resiste, pero también vimos a un presidente, Mauricio Funes, pedir perdón en el Mozote ante las víctimas. Entonces, ¿por qué vemos, digamos, algunos gestos diferenciados dentro del mismo Estado sobre estos casos? Como digo yo, son los titulares que no hacen que las instituciones pues hagan lo que les corresponde, lo que se les solicita también dentro del marco legal, ¿verdad? Mauricio Funes, por ejemplo, en el caso del Mozote y en otros casos, ¿verdad? Pidió el perdón que establecía, un perdón público que establecía las resoluciones o los informes de fondo de la Comisión o los informes de la Corte Interamericana. Pero tenemos ahí que pidió se revisara la historia de la Fuerza Armada, ¿verdad? Y si vemos y buscamos ese informe, vemos que un informe que costó alrededor de $20,000 de un par de páginas que no dicen nada y que no hacen realmente la revisión de la historia de la Fuerza Armada. Entonces, o sea, ahí depende... Hay esfuerzos a medias. Exacto, hay esfuerzos a medias. Señor Mauricio, tengo que ir cerrando esta entrevista y yo quiero que lo hagamos de la siguiente manera, porque, a ver, hablar de delitos cometidos durante el conflicto armado, actualmente muchas personas y muchos sectores dicen, ¿para qué investigar sobre esto si tenemos un peso mucho mayor que es la delincuencia actualmente, desapariciones que suceden en el país? Y entonces yo le pregunto eso precisamente, ¿por qué es importante poder retomar esos casos del pasado, poderle darle tratamiento y justicia en paralelo y si es comparable con los casos que suceden actualmente? ¿Por qué hay que darle preponderancia a esto? Primero, o sea, una cuestión de que los casos no se repitan, ¿verdad? Y eso es lo que tenemos en El Salvador. Estos casos se han venido repitiendo por años y años, ¿verdad? Si nosotros recordamos la masacre del 32, ¿verdad? Y después venimos y recordamos la masacre, se repitió, el pueblo no hizo nada, ¿verdad? La historia se olvida, ¿verdad? Entonces hay que tener la historia también. Pero además de eso, la delincuencia que tenemos ahorita, debemos de analizarla. Si tiene como antecedente los problemas que hubieron del conflicto, toda aquella desintegración familiar. Nosotros en el Mozote hicimos un estudio de antropología forense, antropología, perdón, y el antropólogo hablaba de eso, ¿verdad? De la migración interna que hubo, de la migración hacia afuera de los países, la desintegración familiar, que las comunidades perdieron sus líderes naturales, ¿verdad? Todo eso, el llegar a un lugar donde no estaba la estructura adecuada para atender a ese número de personas que llegaba, ¿verdad? Una unidad de salud, una escuela, no estaba preparada para recibir 3,000 personas, tal vez estaba solo preparada para 1,000, ¿verdad? Y más lo que le llega. O sea, todo eso tiene que ver con las cuestiones nuestras. Y de ahí vemos cómo actúan los que están cometiendo delitos ahora, ¿verdad? Prácticamente con, ¿cómo le llama? Con algunas preparaciones militares. Entonces debemos de revisar esa cuestión también. Excelente reflexión la que nos deja. No podemos entender los delitos actuales sin poder hacer reflexión sobre la justicia del pasado, es lo que se nos dice. Ovidio Mauricio González, director de tutela legal, doctora María Julia Hernández, quiero agradecerle su tiempo con TVX y poder conocer esos temas que para nosotros son prioritarios en la agenda. Bueno, muchas gracias. También a ustedes que nos acompañaron en esta entrevista, les recuerdo, la entrevista se repite a las 11 de la noche. Por ahora, hacemos una pausa. Ya volvemos.